En este video vamos a conocer Novi Sad. Esta ciudad es conocida como la Atenas serbia por su rica herencia cultural y artística, así que vamos a recorrer sus calles y ver sus monumentos principales y a descubrir qué es lo que la hace tan especial. Nombrado este destino en el video de 15 lugares de los Balcanes para visitar, así que estoy contenta de poder mostrártelo más en profundidad. Novi Sad es la segunda ciudad más grande de Serbia después de Belgrado y fue una de las primeras ciudades fuera de la Unión Europea en ser declarada capital europea de la cultura. Es de esos destinos que si tenés la oportunidad vale la pena pasar al menos una noche y dedicarle 2 días, pero si vas a estar por un par de horas o un día como es nuestro caso, este video te va a ayudar a conocer lo más importante, aunque también te voy a dejar recomendaciones extras por si tenés más tiempo. Y la buena noticia es que hay un free tour en español, lo cual me sorprendió porque en Belgrado no había, por eso lo hicimos en inglés. Primero te cuento cómo llegar. Nosotros viajamos en un tren de alta velocidad que según su sitio web es el primer tren de alta velocidad de Serbia y en solo 36 minutos viajas de Belgrado a Novi Sad. Algo a tener en cuenta es que la web para comprar los tickets está solo en serbio, dicen que pronto estará disponible en inglés, así que quizás vos tenés más suerte. Al traducirla automáticamente aparecen algunos errores en la traducción, así que no es muy intuitivo, pero los tickets se pueden comprar online. En el próximo video sobre consejos para viajar a Serbia voy a dar más detalles de la ubicación de la estación de trenes y de autobús, que nos costó encontrarlas, así que si estás por viajar a Serbia, suscríbete así no te lo perdés. Vi que también se puede llegar en autobús. Flixbus tiene conexión entre Belgrado y Novi Sad y también hay excursiones que salen desde Belgrado, que son este tipo de excursiones que te buscan en tu alojamiento, te llevan a Novi Sad e incluye un recorrido por la ciudad con un guía y después te llevan de nuevo a tu alojamiento. Te dejo todas las opciones sobre cómo llegar en la descripción. Otro inconveniente que tuvimos fue que cuando llegamos a Novi Sad la estación de tren estaba clausurada, así que nos tuvimos que bajar en la estación de Petrovaradin, que está bastante más lejos. Quizás cuando viajes la estación de Novi Sad ya está habilitada de nuevo, pero te lo cuento por las dudas. Y después de toda esta odisea por fin empezamos a recorrer Novi Sad. Nuestro primer destino es el Parque del Danubio, un espacio verde en pleno centro que es perfecto para pasear, relajarse y disfrutar de la naturaleza, pero como recién estamos empezando todavía no es momento de descansar. Este parque es un monumento natural protegido y aunque no es tan grande, alberga más de 750 árboles, entre ellos un roble inglés que está bajo un régimen de protección especial. Además suelen realizarse conciertos y espectáculos, así que si tenés suerte podrías coincidir con algún evento especial durante tu visita. Desde el parque cruzamos a la oficina de información turística, donde puedes conseguir mapas gratuitos y recomendaciones actualizadas de actividades y eventos. Novi Sad tiene muchos museos interesantes, pero como estamos con poco tiempo tenemos que elegir, así que decidimos visitar la Galería de Matica Srpska, que se considera una de las instituciones culturales más importantes, no solo de Novi Sad, sino de Serbia. Por si hace falta aclarar, no sé serbio, así que voy a tratar de pronunciar los nombres lo mejor posible según lo que estuve investigando y lo que me sale. Lo primero que me llamó la atención es que esta institución se fundó en 1826 en Pest, lo que hoy es parte de Budapest, y se trasladó a Novi Sad en 1864. Aunque Matica Srpska tiene casi 200 años de historia, fue en 1933 que abrió sus puertas al público como museo. Tiene 3 pisos dedicados al desarrollo del arte serbio desde el siglo XVIII al XX y la colección incluye más de 7.000 obras, entre las que hay iconos religiosos, retratos de figuras destacadas, paisajes que reflejan la vida cotidiana de otras épocas, esculturas y piezas de arte gráfico como grabados y dibujos. Me gustó cómo está organizado, con salas dedicadas a temas específicos. Por ejemplo, hay una sala enfocada en la moda, donde puedes ver cómo las formas de vestir reflejaban las costumbres de la época. Otra sala aborda el entretenimiento, mostrando rituales y hábitos cotidianos como la cultura del vino y actividades recreativas. También hay una sección dedicada a la interpretación de la muerte, donde las obras exploran este tema. Además, todas las salas cuentan con carteles en serbio y en inglés. Incluso si los museos de arte no te atraen especialmente, es un lugar donde puedes conocer más sobre la historia cultural de Serbia. Y también hay exposiciones temporales. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver Un sueño de libertad, una muestra que aborda la vida y obra del artista
artista serbio Miloš Bajić, quien durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado y enviado al campo de concentración de Mauthausen. Muchas de sus obras nacieron en ese contexto, incluso mientras estaba en el campo hizo algunos dibujos a escondidas en pedazos de papel que encontraba, y cuando fue liberado logró recuperar los dibujos que había enterrado. Temas como la libertad, el sufrimiento humano y la resiliencia se convirtieron en el eje central de su arte. La exposición reúne más de 100 obras de distintos museos de todo el país, además de varias piezas que vienen de colecciones privadas de sus herederos. Y seguimos con la sinagoga de Novi Sad. Este templo, junto con la antigua escuela judía y el centro comunitario judío que están a su lado, es el último conjunto arquitectónico que se conserva del antiguo barrio judío de Novi Sad. Los tres edificios se construyeron entre 1906 y 1909 bajo el diseño del arquitecto nacido en Pest, Lipot Baumhorn. En 1944 la sinagoga se usó como punto de detención antes de enviar a las personas a los campos de exterminio. Hoy en día se usa como sala de conciertos y para la celebración de las principales festividades judías. Su cúpula mide 40 metros de altura y es característica su fachada de ladrillos amarillos decorada con ornamentos. Desde la sinagoga vinimos a ver la iglesia cristiana reformada que se construyó en 1865 después de que una iglesia anterior fuera destruida durante el bombardeo de 1849, cuando Novi Sad fue bombardeada en el contexto de los enfrentamientos entre revolucionarios húngaros y el Imperio Habsburgo. Es una de las dos iglesias reformadas que hay en Novi Sad. Nos vamos acercando a la plaza principal y pasamos frente al Teatro Nacional Serbio, que contrasta con el estilo de los edificios que lo rodean. Este teatro se fundó en 1861, fue el primer teatro profesional entre los serbios y hoy es uno de los centros culturales más importantes de Novi Sad, y acá se realiza el festival de drama y teatro más antiguo y prestigioso del país. Ahora vamos a la Plaza de la Libertad, el corazón cultural y social de la ciudad. Además de la fortaleza de Petrovaradin, es el lugar más icónico de Novi Sad. Está rodeada de edificios históricos como el ayuntamiento y la iglesia del Nombre de María. Me recuerda a la Plaza de Belgrado por el contraste que hay entre algunas fachadas, aunque acá hay edificios más ornamentados porque la mayoría se construyeron durante el periodo austrohúngaro y su arquitectura refleja las influencias de esa época. El ayuntamiento se construyó en 1895. Algo curioso es que en lo alto de la torre había una campana que servía como alarma contra incendios, a la que los ciudadanos apodaron Matilda. Aunque durante la guerra esta campana fue fundida, sigue siendo recordada como un símbolo histórico. Al otro lado está la iglesia católica del Nombre de María, también conocida como la Catedral de Novi Sad, y es la iglesia más alta de la ciudad con un campanario que alcanza los 73 metros. Se construyó entre 1893 y 1895 en estilo neogótico, en el mismo lugar donde antes hubo otras iglesias, una de las cuales fue incendiada durante los disturbios de 1849. Adentro destacan los vitrales traídos desde Budapest que representan escenas bíblicas y los escudos de familias católicas de Novi Sad. También tiene un órgano de 1895 y además de su función religiosa se usa para conciertos. Además de estos edificios, la plaza está rodeada de fachadas bonitas y con detalles que llaman la atención, y en el centro hay un monumento dedicado a Svetozar Miletić, el político serbio más destacado del siglo XX que luchó por los derechos y la identidad cultural de los serbios en el Imperio Austrohúngaro. Después de todos estos lugares hicimos una parada para recargar energía. Ya había buscado un lugar que tenga opciones veganas, así que comimos en Sweet and Green, a una cuadra de la plaza, así que la ubicación nos quedó genial. Pero esta zona está rodeada de restaurantes, así que no vas a tener problemas para encontrar otras opciones. Desde acá fuimos a la iglesia ortodoxa serbia de San Jorge, que funciona como catedral ortodoxa. La primera iglesia en este lugar se construyó entre 1734 y 1740, pero como pasó con gran parte de los edificios de la ciudad, fue destruida durante el bombardeo de 1849. La última renovación entre 1902 y 1905 le dio su apariencia actual. Los frescos del interior los pintó Stevan Aleksić, uno de los pintores serbios más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX. A pocos pasos está el edificio del Instituto Central de Crédito, que se construyó en 1895 y era una de las instituciones financieras más importantes de los serbios en el Imperio Austrohúngaro. En lo alto de la cúpula hay una escultura que representa a Mercurio, el dios romano del comercio y los comerciantes. En la descripción te dejo un mapa con este y el resto de los lugares que te estoy nombrando en este video, así los puedes ubicar fácilmente. Y desde acá vamos a caminar hacia la fortaleza de Petrovaradin, que está a unos 30 minutos más o menos.
Google Maps no nos marcó opciones de transporte público y como no investigamos previamente decidimos caminar, así de paso recorremos un poco más de la ciudad. Estas son las vistas desde el puente que cruzamos caminando y desde acá ya se puede ver la fortaleza. La fortaleza de Petrovaradin se apoda el Gibraltar del Danubio por su ubicación estratégica. Este lugar ha sido habitado desde tiempos antiguos. Las excavaciones revelaron asentamientos que datan del Paleolítico y del Eneolítico. Más tarde, celtas y romanos también habitaron acá, pero la fortaleza actual se construyó entre 1692 y 1780 y es una de las más grandes y mejor conservadas de Europa. Incluye bastiones, túneles subterráneos y varias puertas de acceso, y dentro de sus murallas también está el Museo de la ciudad de Novi Sad. La torre del reloj es el símbolo de la fortaleza y una curiosidad es que tiene las agujas invertidas, la grande marca la hora y la pequeña los minutos. Esto se hizo con el objetivo de que se pueda ver la hora desde lejos, pero no lo pude comprobar con mis propios ojos porque la torre está tapada por refacción. El sistema de túneles que hay debajo de la fortaleza se puede recorrer solo con visitas guiadas. Me parece algo muy interesante, pero yo no tuve tiempo de hacerlo, así que me queda para la próxima. La buena noticia es que hay un tour en español. Te dejo el link en la descripción por si vos lo podés aprovechar. Entre los prisioneros que estuvieron encerrados en las prisiones subterráneas están Karađorđe, líder del primer levantamiento serbio contra los otomanos, y más tarde el presidente yugoslavo Tito. Hoy la fortaleza no solo es un lugar cargado de historia, sino también el escenario del famoso festival Exit, uno de los eventos musicales más grandes de Europa. Cada julio miles de personas vienen a disfrutar de música en este lugar. Sabía que en Novi Sad se hacía este famoso festival, pero me sorprendió descubrir que es en esta misma fortaleza. En la descripción te dejo un listado con más museos y lugares para ver en Novi Sad. Contame qué lugar te gustó más, deja tu like y te veo en este video de Belgrado.